El Servicio Nacional de Contratación Pública les da la más cordial bienvenida a la presentación del webinar denominado Consultoría Contratación Directa. Para esta presentación se considera la bibliografía, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, codificación de resoluciones emitida por CERCOP. Es importante también considerar los modelos obligatorios de pliego que se encuentran publicados en el portal institucional del CERCOP, los oficios circulares emitidos por CERCOP, resoluciones externas, asimismo normativa conexa relacionada al objeto de la contratación. El primer parámetro para poder identificar cuál es el tipo de contratación que la entidad va a realizar es considerar el tipo de compra. La entidad ha definido que requiere los servicios profesionales especializados, entonces está definiendo ya el tipo de compra, en este caso el de consultoría. ¿Qué nos dice la normativa Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? Nos indica en el artículo 6, numeral 8, la definición de consultoría. Nos dice que se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados, no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación. El siguiente paso para poder seleccionar el procedimiento de consultoría contratación directa es considerar el monto de la contratación. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo 41, establece que para poder definir a la contratación directa, el monto del presupuesto referencial debe ser menor a 67.799,47 centavos de dólares para el correspondiente periodo fiscal. Es decir, la multiplicación del coeficiente 602 por el presupuesto inicial del Estado. Entonces, bajo esos montos se podrá realizar una consultoría contratación directa, es decir, con montos inferiores o iguales a 67.799,47 centavos para el año 2022. ¿Quién va a poder recibir la invitación en un procedimiento de contratación directa de consultoría? El proveedor que ha sido seleccionado por la entidad contratante y que se encuentre habilitado en el registro único de proveedores. Asimismo, la entidad contratante en el pliego deberá escoger la naturaleza del consultor. En este caso tenemos el siguiente grupo: consultores individuales, firmas consultoras u organismos facultados para ejercer la consultoría. Es decir, la naturaleza de los consultores lo definirá la entidad contratante y lo establecerá en el pliego. El procedimiento de contratación de consultoría, contratación directa, tenemos tres fases del procedimiento: la fase preparatoria, la fase precontractual y la fase contractual. En la fase preparatoria, la entidad debe tener aquella información relevante dentro de esta fase, de conformidad a lo establecido en el artículo 9 y siguientes de la codificación de resoluciones emitida por CERCOP. Asimismo, considerar lo establecido en el artículo 13 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, referente a la documentación relevante en cada procedimiento de contratación pública. En la fase preparatoria, la entidad deberá ya contar con estos documentos indispensables para poder publicar el procedimiento de contratación pública. Entre estos documentos, entre estas acciones que la entidad debe considerar es que la contratación esté registrada en el Plan Anual de Contratación, que cuente con la certificación de disponibilidad presupuestaria para poder cumplir con sus obligaciones contractuales. En este caso, disponibilidad presupuestaria, el recurso económico para poder cumplir con el proveedor a contratar, con el contrato.
Otro de los temas importantes que la entidad deberá considerar es el estudio de mercado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ninguna entidad del Estado puede lanzar ni un proceso si no cuenta con los estudios completos y definitivos, previo a publicar el procedimiento de contratación. Entonces, es importante que la entidad realice un estudio de mercado en la fase preparatoria antes del lanzamiento del procedimiento. Asimismo, debe considerar lo establecido en el artículo 9 de la Codificación de Resoluciones, numeral 2, que el estudio de mercado es un documento relevante previo a la publicación del procedimiento, que se debe tener ya en la fase preparatoria. Asimismo, es importante considerar que en esta fase la entidad debe elaborar los términos de referencia, que son los requisitos mínimos obligatorios relacionados al servicio que le permite cumplir con los objetivos institucionales. Asimismo, en este proceso es importante que la entidad considere la elaboración del pliego. En esta fase preparatoria, la entidad, con toda la documentación necesaria, ya debe comenzar a elaborar el pliego, considerando que para este procedimiento, cuyo monto de contratación es el monto de la contratación está relacionada con el presupuesto inicial del Estado y el coeficiente definido en el artículo 41, es decir, el periodo fiscal menor o igual a $67,000. Entonces, la entidad que elabora el pliego y cuenta con la certificación de disponibilidad presupuestaria, tiene los términos de referencia, cuenta con el estudio de mercado, en lo correspondiente a si es necesario conformar una comisión técnica en la fase preparatoria para el procedimiento de consultoría de contratación directa, el artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no lo establece. Para procedimientos de contratación directa, lista corta no es obligatorio, pero sin embargo, no hay una ley que lo prohíba, entonces ya dependerá de la entidad contratante, pero este proceso debe ser en la fase de calificación, la fase de selección, negociación, adjudicación, realizado por la máxima autoridad o su delegado. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos aspectos fundamentales en la fase preparatoria del procedimiento de consultoría contratación directa. Como les había manifestado, el registro de esta contratación debe constar en el plan anual de contratación. Si no consta en el plan anual de contratación, la entidad no va a poder lanzar el procedimiento. Entonces, previo al lanzamiento del procedimiento de consultoría directa, debe constar el registro de contratación en el plan anual de contratación publicado por la entidad contratante en los primeros 15 días del año, del correspondiente ejercicio fiscal. La normativa, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 22, indica que la entidad debe publicar este planeamiento de compra de conformidad al Plan Nacional de Desarrollo y asimismo el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Este PAC debe estar publicado dentro de los primeros 15 días del correspondiente ejercicio fiscal. En caso de que la entidad necesite realizar reformas, igualmente puede reformar sus planes de compras durante todo el ejercicio fiscal, las veces que sean necesarias. Y es importante también considerar que este PAC lo elabora mediante un aplicativo denominado Módulo Facilitador de la Contratación Pública, que la entidad debe registrarlo cuando va a publicar el PAC inicial durante los primeros 15 días del año, dentro de ese periodo. Entonces, una vez que la entidad observe que en efecto la compra se encuentra registrada dentro de esta herramienta informática que es pública, está cumpliendo con uno de los primeros pasos previo al lanzamiento del pliego
o lanzamiento del procedimiento de contratación directa de consultoría. En esta pantalla podemos visualizar el nombre de la entidad, el año, el valor asignado dentro de su plan de compra, de contratación. Entonces aquí tenemos que se encuentra efectivamente registrada la compra. Vemos, por ejemplo, el tipo de compra, el código del CPC a nivel de 9 dígitos, el tipo de régimen, el tipo del producto, si es normalizado o no normalizado, si no aplica, el procedimiento de contratación, la descripción. Vemos también el costo unitario, el valor total, la unidad de medida, la cantidad, asimismo el periodo de publicación o lanzamiento del procedimiento de contratación directa de consultoría. Entonces, por ejemplo, aquí la entidad ha planificado lanzar el procedimiento en el segundo cuatrimestre del año. En estos momentos vamos a ingresar al sistema para observar el registro o la actualización de una contratación. Entonces, en estos momentos me ingreso al sistema. Estamos aquí en el portal, digamos, y nos vamos a ir al ambiente de capacitación. En el ambiente de capacitación vamos a ingresar con el número de la entidad contratante, con el nombre de usuario, la persona ingresa con su nombre de usuario, la persona asignada para poder actualizar el PAC, ingresa con su contraseña. En el menú entidad contratante, en el submenú plan de contratación, se ingresa o se actualiza el PAC, haciendo clic en ingresar, actualizar PAC. Ya. Escogemos el año 2022. Visualizamos que ya se encuentra registrado el plan anual de contratación de la entidad contratante para el año 2022. Entonces vamos a actualizar, deberemos hacer clic en el lapicito que nos permite editar nuestro plan anual de contratación. Demos clic en el lápiz, en el icono de lápiz y continuamos. Nos aparece una ventana que nos indica que desea proceder con la revisión de los detalles del PAC. Aceptamos. Aquí podemos observar los registros de contrataciones que la entidad va a hacer durante todo el año. Entonces, vemos que no está registrado nuestra posterior contratación. Entonces, para el efecto vamos a realizar el registro. Entonces, haremos clic en el icono del signo más denominado nuevo. Se nos abre una ventana. Aquí vamos a poder ingresar un registro de contratación. La partida presupuestaria vamos a poner como prueba, en razón que estamos en un ambiente de capacitación, aquí se ingresa la partida presupuestaria cuenta contable. El CPC, debemos elegir el CPC más adecuado al objeto de la contratación. Se nos abre una pantalla. En esta pantalla vamos a poder observar el producto a nivel de 9 dígitos. Entonces nosotros vamos a ingresar con la palabra clave o vamos a ingresar con el código del CPC. En este caso vamos a escoger el código del CPC. De 9 dígitos y vamos a seleccionar el más adecuado al objeto de la contratación. Servicios de auditoría externa. Entonces, haremos clic en este código.
automáticamente nos aparece el código ingresado ya en la pantalla principal. El tipo de compra, debemos elegir el tipo de compra y escogemos consultoría, tipo de régimen común, tipo de presupuesto, gasto corriente, tipo de producto, es un servicio de consultoría no normalizado, y aquí tenemos las opciones del procedimiento a elegir. Lista corta, contratación directa, concurso público. Para esta oportunidad vamos a elegir contratación directa. En descripción vamos a ingresar una breve descripción del producto, del servicio requerido por parte de la entidad contratante. En este caso vamos a colocar la descripción. Hemos ingresado la descripción del servicio de consultoría que la entidad requiere, ingresamos la cantidad y asimismo vamos a ingresar la unidad de medida, ingresamos el costo unitario y vamos a ingresar automáticamente nos va a aparecer el valor total y cuándo vamos a publicar el procedimiento, si en el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre o tercer cuatrimestre. En este caso, nuestra planificación es para el segundo cuatrimestre. Una vez que hemos registrado toda la información necesaria en nuestro registro de contratación, haremos clic en el botón guardar. Nos aparece una ventana que nos indica que desea proceder con la inserción de un nuevo registro de detalles del plan de adquisición. Haremos clic en aceptar. Una vez que damos clic en aceptar, verificamos que en efecto nuestro registro de compra se haya realizado. Y vemos aquí servicio de auditoría externa a estados financieros de la entidad relacionados al ejercicio fiscal año 2021. Aquí tenemos el servicio de consultoría. Vemos que está por el monto de $15,000 y vamos a hacer clic luego en el botón continuar. Continuamos revisando el detalle de partidas para el MFC. Continuamos. Vamos a registrar por cada cambio, cada actualización que se haga dentro de esta herramienta del PAC. Es necesario que la entidad sustente aquel cambio o aquella reforma al registro de contratación que tienen las entidades contratantes con la resolución motivada de reforma al PAC. Esta resolución motivada de reforma al PAC, cada vez que la entidad necesite actualizar el PAC, es necesario esta documentación y por las veces que sean absolutamente necesarias. Entonces ingresamos el documento. Resolución motivada de reforma al PAC. Seleccionamos el archivo. Previamente lo debemos tener en nuestro computador, considerando que estos documentos en esta fase son relevantes y obligatoriamente deben estar con la firma electrónica, de conformidad al artículo 10.1 y al artículo 24.1 de la codificación de resoluciones emitida por CERCO. Entonces subimos el documento de reforma al PAC. Y hemos
actualizado, hemos ingresado nuestro registro de contratación con el debido sustento, haremos clic luego, una vez que se ha subido el archivo, haremos clic en el botón finalizar. Entonces, una vez que hemos verificado que la información ha sido grabada correctamente, vamos a la pantalla de la presentación. Estando nuevamente en la pantalla de la presentación, hemos cumplido con el primer paso. Nuestro registro de contratación se encuentra debidamente publicado en el plan anual de contratación, como lo dice la normativa. Continuamos con el segundo documento importante que se tiene que tener para previo lanzamiento del procedimiento de contratación directa de consultoría, que es el estudio de mercado. El estudio de mercado está definido en el artículo 2, numeral 26.1 de la codificación de resoluciones emitidas por CERCOV. Ha sido ingresada esta definición actualizada mediante la resolución externa 125 emitida por CERCOV, que se encuentra incorporada en la codificación de resoluciones. Nos indica que el estudio de mercado debe contener el análisis del bien, servicio, obra a ser contratado, en este caso es el servicio de consultoría. La entidad contratante deberá realizar el análisis del servicio de consultoría. Los términos de referencia. Asimismo, deberá considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos 2 años por las entidades contratantes o por la propia entidad. Dentro de este estudio de mercado, también se establece que se deberá realizar una análisis de la variación de los precios locales o importados según corresponda. Asimismo, las entidades contratantes deberán contar con al menos 3 proformas para la determinación del presupuesto referencial. Asimismo, se da énfasis a que se debe dar cumplimiento, asimismo, a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en relación a que los estudios deben ser actualizados previo al lanzamiento del procedimiento de contratación, y es obligatorio que conste en la fase preparatoria y sea elaborado por la entidad contratante. Otra documentación importante que debemos considerar en la fase de preparatoria son los términos de referencia. En estos términos de referencia, la entidad debe establecer cuáles son los objetivos, cuáles son los términos requeridos, cuáles son los servicios requeridos para poder obtener este servicio especializado no normalizado conforme los siguientes aspectos: antecedentes, objetivos, alcance, metodología de trabajo, información que dispone la entidad, productos o servicios esperados, plazo de ejecución parciales o totales, personal técnico, equipo de trabajo, recursos, formas y condiciones de pago. Entonces, se deben cumplir con cada uno de estos términos de referencia dentro del procedimiento de consultoría, contratación directa, debidamente definidos, claros, que no haya lugar a ambigüedades, que no sean discriminatorios, estos términos de referencia que permita esa participación, esa concurrencia, y asimismo que permite el cumplimiento a lo establecido en los principios relacionados a la participación nacional, transparencia, publicidad de la información, concurrencia, calidad. Entonces, es importante que la entidad se ajuste a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de contratación pública. Otro de los pasos importantes que la entidad debe considerar en esta fase preparatoria es la certificación de disponibilidad presupuestaria. La entidad contratante debe disponer de los recursos suficientes, los recursos económicos que le permitan cumplir con sus obligaciones emanadas de un contrato. Entonces, es obligatorio que la certificación de disponibilidad presupuestaria presente y futura. Para ello, debe ser certificada por el director financiero o quien haga las veces. ¿Qué nos dice la normativa en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? Nos indica que las entidades previamente a la convocatoria deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cumplir las obligaciones derivadas de la contratación. Considerando también lo establecido en el artículo 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Contratación Pública. Continuamos. En cuanto a la elaboración de pliego, las entidades deben considerar los modelos obligatorios de pliego que se encuentran publicados en el portal institucional del CERCO. En estos momentos vamos a revisar dónde se encuentran estos modelos de pliego dentro del sistema. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Para poder observar dónde se encuentran estos modelos de pliego. Entonces, ingresamos a la página institucional del CERCO. Es www.cerco.gov.es. Ingresamos al portal institucional del CERCO. Esperamos que se cargue la página. Aquí ya se está cargando. Y vemos en la pantalla principal hay unos enlaces en una barra superior y vemos algunas opciones, algunos utilitarios. Haremos clic en aquella persiana, desplegaremos las opciones y nos iremos a la opción denominada normativa. En esta sección normativa haremos clic aquí, en este botón. Se nos abre una ventana y aquí podemos visualizar la normativa relacionada a la contratación pública. Tenemos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, codificación de resoluciones emitidas por CERCO, y aquí ustedes pueden visualizar los objetos circulares. Aquí, por ejemplo, podemos observar los modelos de pliego. Aquí se encuentran los modelos de pliego, son obligatorios su utilización por parte de las entidades contratantes. Entonces, en esta sección podemos visualizar los modelos de pliego para obras, bienes y servicios, régimen especial, pliegos, licitación, seguros, y aquí tenemos el de consultoría. Haremos clic en la palabra consultoría, en este enlace, y se nos despliega toda la información relacionada a los modelos de pliego. Entonces es importante considerar que un pliego está conformado por las condiciones generales del contrato, las condiciones particulares del contrato, las condiciones generales del pliego, las condiciones particulares del pliego, así como los formularios de la oferta. Ustedes pueden aquí observar el formulario de la oferta, que también forma parte de un pliego. Entonces, observamos el formulario de permiso de asociación en consorcio, el índice, toda esta documentación forma parte del pliego. Entonces, el pliego, la entidad contratante lo elabora en el aplicativo módulo facilitador de la contratación pública. Entonces, este aplicativo lo que va a llenar la entidad son las condiciones particulares. Los demás documentos deben ser subidos obligatoriamente en el SOCE al momento de publicar. El momento de publicarse el pliego se genera en el aplicativo módulo facilitador de la contratación pública con extensión UCHAI.
Entonces es importante que las entidades suban toda esta información al sistema. Regresamos nuevamente a la presentación y que nos dice en relación a los pliegos la normativa. En el artículo 31 de la ley nos establece que los pliegos contendrán toda la información requerida para participar en un proceso de provisión de obras, bienes o servicios, incluidos los servicios de consultoría. Entonces, las etapas que las entidades deben considerar en el procedimiento de consultoría contratación directa, tenemos la etapa de calificación, la etapa de selección, la etapa de negociación y la etapa de adjudicación. Y también es importante dar énfasis a lo establecido en el pliego, las condiciones particulares del pliego. Tenemos una tabla que la entidad debe considerar al momento de llenar la información en el aplicativo MFC cuando esté elaborando el pliego, las condiciones particulares. Esta tabla, que se encuentra en las condiciones particulares del pliego, es de cumplimiento obligatorio. Entonces, la entidad debe ajustar su requerimiento conforme los porcentajes establecidos y que han sido normados por CERCO. Entonces, aquí no he escogido la primera fila de la tabla por cuanto está relacionada al monto del presupuesto referencial para poder elegir el procedimiento de consultoría contratación directa. Entonces, el monto para poder realizar las contrataciones de consultoría contratación directa es la multiplicación del coeficiente 602 por el presupuesto inicial del Estado. Es decir, para el año 2022, para este año, menores o iguales a 67.799,47 centavos de dólar. Entonces, el efecto, tomaremos en cuenta la primera fila de la tabla que aparece en aquel modelo de pliego y realizaremos el cálculo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la entidad para poder hacer procedimientos de consultoría, contratación directa, lo puede hacer por montos de $5,000, $3,000, $10,000, $20,000, dependiendo de la complejidad de la consultoría, la entidad. Si es menores o iguales a 67,000, pues la entidad sabe que va a realizar una consultoría, contratación directa, donde invita directamente a un consultor de la naturaleza, consultor individual, firmas consultoras o organismos facultados para realizar la consultoría. Entonces, vamos a suponer que la entidad tiene un presupuesto referencial de $15,000, que es menor a los 67,000, ¿verdad? Entonces, podemos elegir este procedimiento para realizar este presupuesto para realizar el procedimiento de consultoría contratación directa. Entonces, aquí tenemos un presupuesto de 15,000. Nos dice la normativa, para poder solicitar una experiencia general mínima requerida, ¿cuál será el monto? Entonces, debemos considerar nuestro presupuesto y tomar en cuenta el porcentaje máximo que podemos pedir de experiencia general al consultor. En este caso, la normativa nos indica que no será por un monto mayor al 10% en relación al presupuesto referencial. Vamos a suponer como entidad yo elija el 10%. Entonces, ¿qué debería hacer? A $15,000, que es mi presupuesto, multiplicaré el 10%, o sea, de estos 15,000 obtendré el 10% y me dará un monto de 1,500. Entonces, como entidad contratante, no podré solicitar como experiencia general un monto mayor a 1,500 como entidad. Si el proveedor tiene una experiencia mayor a 1,500, está perfecto. Pero yo como entidad no le puedo pedir un monto mayor a 1,500. Entonces, ese es un monto máximo. Es el monto máximo que yo como entidad pueda solicitar al proveedor como experiencia general.
Asimismo, dentro de la misma tabla me dice que como entidad no le puedo pedir al proveedor un monto mayor al 5% en relación al presupuesto referencial. Entonces, yo tengo un presupuesto referencial para realizar mi consultoría. Entonces, dentro de los términos de referencia, como experiencia específica, al proveedor no le puedo pedir más de 750. En montos, para que el proveedor me demuestre su experiencia. Entonces, es decir, a los $15,000, yo le he sacado el 5% y me da un monto de 750. Eso es lo máximo que yo le puedo pedir a un proveedor como experiencia específica con el monto de $15,000, porque esto me lo dice la tabla. Entonces, es importante considerar aquello. Es muy independientemente que el proveedor me pueda presentar un monto de experiencia mucho mayor del que he calculado, conforme me lo establece la tabla. Se encuentra en el modelo de pliego condiciones particulares. Asimismo, CERCO ha establecido el monto mínimo requerido por cada contrato en relación al monto determinado en la experiencia mínima general o específica según corresponda. Entonces, si el monto mínimo requerido por cada contrato, yo como entidad voy a establecerlo, debo considerar el monto mínimo por experiencia general, el monto mínimo por experiencia específica. Entonces, yo voy a obtener, voy a sacar el porcentaje más alto. En este caso, me dice la norma no mayor al 5%. Entonces, sacaré el 5% para el monto mínimo de contrato de la experiencia general. ¿Cuál es el monto mínimo de contrato de experiencia general que me podrá presentar el proveedor para hacer valer esa experiencia? Entonces, yo lo pondré y lo voy a definir. Entonces, le saco el 5% a los 1,500 que estaban definidos para la experiencia general. Entonces, el 5% es $75. Es decir, el monto mínimo de contrato que los proveedores me podrán presentar, el cálculo de su experiencia es $75 para permitidos para poder considerar la experiencia general presentada. Entonces, si un proveedor me presenta un monto de un contrato de $50, por ejemplo, ese no aplicaría para poder considerarlo dentro de la experiencia general presentada por el consultor. Asimismo, el monto mínimo de contrato, la experiencia específica, lo tendré del valor de la experiencia específica. Entonces, sacaré el 5% a 750 y me sale el monto mínimo de contrato de experiencia específica, 37.50 centavos de dólares. Entonces, como entidad, para poder considerar la experiencia presentada por el consultor, tomar en cuenta montos iguales o superiores a 37.50, es decir, no menores. También es importante considerar que si la entidad no establece monto mínimo por contrato, es decir, el proveedor me podrá presentar contratos, por ejemplo, para experiencia general mínima específica, $50, $20, vamos a suponer. Asimismo, para monto de experiencia general me puede presentar contratos de $50 es válido, de $70 es válido, si es que la entidad no establece monto mínimo de contrato, un monto mínimo de contrato. Entonces, si lo establece, deberé considerar lo establecido en los porcentajes que me presenta la tabla de las condiciones particulares del pliego. Entonces, por ello es importante que se analice también las condiciones particulares del pliego al momento que la entidad crea el pliego a través del aplicativo módulo facilitador de la contratación pública. Entonces, ¿dónde visualizamos esta tabla? Vamos otra vez a compartir pantalla y vamos a mostrar el portal. Y vamos a abrir las condiciones particulares
del pliego. Aquí estamos mostrando dónde se encuentran los modelos de pliegos. Y aquí nos vamos a las condiciones particulares del pliego. Abrimos las condiciones particulares del pliego. Y aquí observamos el índice y nos vamos donde se encuentra la tablita. Entonces, bajamos, las condiciones particulares del pliego. Y aquí podemos visualizar la tablita que les he presentado. Esta tablita aplica para el modelo de pliego, aplica para el procedimiento de consultorías. Corta, concurso público, y la que estamos, y la del tema de hoy, que es la contratación directa de consultoría. Entonces aquí yo lo que obtuve fue para la diapositiva, la primera fila, que es la que corresponde al procedimiento de consultoría contratación directa. Entonces, aquí es importante que las entidades consideren el momento también de llenar sus términos de referencia, lo que nos dice el modelo de pliego. Por ejemplo, la entidad contratante deberá solicitar como temporalidad de experiencia general y específica 15 años previo a la publicación del procedimiento de contratación. Por tanto, el contratista podrá acreditar la experiencia general y específica dentro de dicho periodo. Entonces, al momento de crear el pliego, la entidad debe considerar aquello. Entonces, volvemos a la presentación. Estamos nuevamente en la presentación y continuamos. Es importante también manifestar en lo relacionado a la evaluación de ofertas. Para poder adjudicar, la entidad contratante debe considerar el mejor costo en consultoría. ¿Cuál será el mejor costo en consultoría? El mejor costo en consultoría se va a medir por el criterio de calidad y costo, con el que se adjudicarán los contratos de consultoría en razón de la ponderación que para el efecto se determinen los pliegos correspondientes, sin que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al 20%. Es decir, se tomará en consideración o tendrá un mayor grado de puntaje, lo que tiene que ver con la experiencia, con la calidad, y un menor puntaje, lo que tiene que ver con el costo o la oferta económica. Esto aplica para la consultoría lista corta y concurso público, en vista que allí se califica por puntaje, es decir, cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios y luego el puntaje respectivo. En lo que tiene que ver con la contratación directa de consultoría, la metodología de calificación es por la modalidad que no cumple, es decir, el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios solicitados por la entidad contratante en el pliego. Entonces, estos van a ser los parámetros tomados en cuenta para el mejor costo en cuanto a consultoría. Asimismo, es importante manifestar o observar lo establecido en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública respecto a las responsabilidades de los consultores. Entonces nos dice que los consultores nacionales y extranjeros son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de 5 años contados a partir de la recepción definitiva de los estudios. Entonces, una vez que los consultores realizan sus estudios, esta responsabilidad prescribe dentro de los 5 años, que son contados a partir de la recepción definitiva de los estudios por parte de la entidad contratante. Entonces, es muy importante que se considere lo establecido en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública respecto a las responsabilidades de los consultores. Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta para la contratación directa de consultoría es lo establecido en el artículo
37 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece lo siguiente. En el caso de que el consultor invitado no aceptare la invitación o no llegare a un acuerdo en la negociación, la máxima autoridad o su delegado declarará terminado el procedimiento y de así estimarlo pertinente, resolverá el inicio de un nuevo proceso de contratación directa con un nuevo consultor o en su defecto por otro procedimiento de contratación pública. Entonces, es importante que las entidades consideren que si una vez que la entidad envía la invitación directa al consultor, este puede enviar su propuesta. Al no enviarla significaría que no ha aceptado la invitación y por tanto la entidad tendría que declarar nuevamente el procedimiento y si va a lanzar un nuevo proceso, la normativa dice que sería con un nuevo consultor. Asimismo es importante considerar que en caso de que no se llegue a una negociación con el consultor, asimismo la entidad podrá lanzar un nuevo proceso, pero invitando a un nuevo consultor. Entonces son dos aspectos importantes que se deben considerar en la contratación directa de consultoría. El proveedor no acepta la invitación o que no se llegue a una negociación. Bajo estos parámetros no se deberá invitar directamente a un consultor en un nuevo proceso. O sea, al mismo consultor no, sino en este caso la entidad decide iniciar un nuevo proceso de contratación directa de consultoría, sería con otro consultor. De conformidad a lo establecido en el artículo 37 del reglamento. Otro aspecto importante que es importante resaltar es que la disposición transitoria séptima de la codificación de resoluciones emitidas por SECO establece que hasta que se adecúen las herramientas informáticas del SOCE en el procedimiento de contratación directa de consultoría, en el que no cabe la aplicación de la metodología por puntaje para la evaluación de las ofertas, las entidades contratantes aplicarán la metodología cumple no cumple, registrarán los resultados en las herramientas del portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, otorgando para ello los puntajes máximos que para cada uno de los parámetros se hubieran definido en la etapa de creación del procedimiento. Entonces, todavía no está actualizada la herramienta, de tal forma que para poder realizar la evaluación, la entidad debe ingresar los máximos puntajes para poder calificar y continuar con el procedimiento de contratación directa a través de la herramienta, muy a pesar de que la metodología de evaluación es por la modalidad cumple, no cumple. Tenemos el cronograma que la entidad contratante deberá considerar en la elaboración del pliego. Este pliego debe estar, o es un documento que está dentro de la fase preparatoria, previa a su publicación. Entonces, estas fechas dentro del cronograma están basadas en la normativa legal vigente. Entonces, las fechas de publicación, ¿cuál es el plazo que la entidad debe establecer? El día y hora lo debe establecer la entidad contratante. La fecha límite de preguntas, asimismo, es un tiempo que lo establece la entidad contratante. La fecha límite de respuesta, asimismo, es el tiempo que lo va a establecer la entidad contratante. Entonces, la normativa dice cuál es el tiempo de fecha límite para entrega de ofertas en proceso de contratación directa de consultoría. El Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 36, establece que será por un máximo de 6 días contados desde la fecha de publicación. Entonces, durante ese tiempo se tomará en cuenta la fecha de entrega de ofertas. Fecha de apertura de ofertas. El tiempo lo establece la entidad contratante. La fecha límite de solicitud de convalidación de errores, así como la fecha de entrega de convalidación de errores. La normativa indica que será por un mínimo de 2 días, máximo 5 días, en caso de que se determinen errores de forma, de conformidad a lo establecido en el reglamento, en el artículo 23. En cuanto a la fecha de inicio de evaluación de ofertas, fecha límite de resultados finales y fecha estimada de adjudicación,
El artículo 36 del reglamento indica que la evaluación, negociación y adjudicación se realizará en un término no mayor a 3 días. Entonces, en este sentido, las entidades deberán considerar lo establecido en el cronograma dentro de la normativa. Sí es importante recalcar igualmente que en el nuevo reglamento se establece que en el nuevo reglamento que entrará en vigencia el 20 de agosto se establece que estas etapas de evaluación, negociación y adjudicación se realizará en un término de 6 días. Por lo tanto, al momento que se encuentra vigente el reglamento actual, se debe aplicar lo establecido en el artículo 36. Aquí quedaríamos con la presentación relacionada al tema de contratación directa de consultoría. El Servicio Nacional de Contratación Pública les agradece la participación a este evento.